Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha generado mucha conversación en redes sociales y en los medios. Vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un final que, según parece, lo marcó profundamente, un final que nunca superó. Un final amoroso, claro está. Vamos a explorar qué sucedió, con quién fue, y cómo afectó a nuestro querido Can. Antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más sobre tus celebridades favoritas. Dale, es gratis y nos ayudas un montón. Empecemos. Can Yaman, ese nombre que evoca pasión, talento y, por qué no decirlo, una belleza que roba el aliento. Lo hemos visto triunfar en la televisión, conquistando a millones con sus personajes carismáticos y su sonrisa encantadora. Pero detrás del éxito y la fama, también hay una vida personal, una vida que, como la de todos, está llena de altibajos, de amores y desamores. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de uno de esos desamores, un final que, al parecer, dejó una huella imborrable en el corazón de Can Yaman. Para entender la magnitud de este final que nunca superó, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman, antes de convertirse en el mega estrella que es hoy, ya era un actor reconocido en Turquía. Había protagonizado varias series exitosas, pero fue con Erkencikus, junto a Demet Özdemir, que su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. La química entre Can y Demet era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance entre los dos actores eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, por supuesto, por la intensidad de su relación en la serie. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Can Divit y Sanemayın? Sus personajes eran adorables, su historia de amor era emocionante y la forma en que Can y Demet los interpretaron era simplemente mágica. La gente quería creer que ese amor traspasaba la pantalla, que Can y Demet eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Y durante un tiempo parecía que así era. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, Can y Demet fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Compartían fotos en redes sociales donde se les veía muy cariñosos, se dedicaban mensajes llenos de afecto y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Para muchos era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans crearon incluso apodos para la pareja, como Candem, y seguían cada uno de sus movimientos con lupa, analizando cada gesto, cada mirada, en busca de confirmaciones de su amor. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la historia de amor de Can y Demet no tuvo el final feliz que todos esperaban. A medida que Erkencikus llegaba a su fin, los rumores de una crisis en la relación entre los dos actores comenzaron a circular con más fuerza. Se decía que las largas jornadas de trabajo, la presión de la fama y las diferentes expectativas sobre el futuro habían desgastado la relación. La intensidad del rodaje con jornadas extenuantes y la constante necesidad de mantener la imagen pública, pudo haber afectado la relación. Además, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras y las prioridades podrían haber cambiado. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Can y Demet habían terminado. No hubo un comunicado oficial, ni una explicación detallada de lo que había sucedido. Simplemente dejaron de aparecer juntos en público y sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. El silencio fue ensordecedor y alimentó aún más las especulaciones. Algunos medios turcos llegaron a publicar que existían diferencias irreconciliables en cuanto a la visión de futuro de la relación, pero nada de esto fue confirmado por las partes involucradas. La ruptura de Can y Demet fue un golpe duro para sus fans. Muchos no podían creer que una pareja que parecía tan enamorada y tan perfecta se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Algunos culpaban a la fama, otros a la distancia, y otros simplemente creían que no estaban destinados a estar juntos. Se crearon incluso grupos de apoyo online para los fans que se sentían devastados por la noticia. Pero, ¿por qué decimos que este fue un final que Can Yaman nunca superó? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes y entramos en el terreno de las especulaciones, aunque basadas en observaciones y declaraciones posteriores de Can.
Después de la ruptura con Demet, Can Yaman se mostró diferente. Se le veía más serio, más reservado y menos dispuesto a hablar de su vida personal. Se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, pero siempre mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Este cambio en su actitud fue notado por muchos de sus fans, quienes percibieron una tristeza subyacente en sus apariciones públicas. Algunos incluso llegaron a decir que Can nunca volvió a ser el mismo después de Demet. Que la ruptura lo había marcado profundamente y que le había costado mucho superar el dolor de la pérdida. Y si analizamos sus declaraciones en algunas entrevistas, podemos encontrar pistas que respaldan esta teoría. La decisión de mudarse a Italia, por ejemplo, podría interpretarse como un intento de escapar de los recuerdos y empezar de nuevo en un lugar diferente. En una entrevista concedida a un medio italiano, Can Yaman habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones amorosas. Dijo que para él era fundamental poder confiar plenamente en su pareja y que no toleraba la manipulación ni el engaño. Estas palabras, aunque no mencionaban directamente a Demet, fueron interpretadas por muchos como una indirecta a su expareja, sugiriendo que la ruptura había estado motivada por una falta de confianza o por algún tipo de decepción. Este tipo de declaraciones alimentaron aún más las teorías sobre los motivos reales de la ruptura. En otra ocasión, Can Yaman habló sobre la dificultad de mantener una relación amorosa cuando se está expuesto constantemente a la atención pública. Dijo que la presión de los medios, los rumores y las especulaciones pueden desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Estas palabras también fueron interpretadas como una referencia a su relación con Demet, sugiriendo que la fama había sido un factor determinante en su ruptura. La constante intromisión de los medios y la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Pero más allá de las especulaciones y las interpretaciones, lo cierto es que Can Yaman nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir. Siempre ha mantenido un silencio respetuoso y ha evitado hacer comentarios que pudieran perjudicar a su expareja. Y esto, en cierto modo, habla muy bien de él. Demuestra que es un hombre maduro que respeta la privacidad de los demás y que no está dispuesto a utilizar su vida personal para generar polémica o atraer la atención de los medios. Su comportamiento ha sido siempre considerado y caballeroso, ganándose el respeto de muchos. Hoy en día, Can Yaman sigue siendo uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, ha trabajado con algunas de las actrices más importantes del país y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero a pesar de su éxito profesional, muchos se preguntan si alguna vez logrará superar por completo el final con Demet Özdemir. Si alguna vez logrará encontrar un amor que lo haga tan feliz como lo hizo con ella. Su vida sentimental ha sido objeto de constante escrutinio y muchos esperan que encuentre la felicidad amorosa que merece. La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y el amor es impredecible. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman es un hombre fuerte, un hombre talentoso y un hombre que merece ser feliz. Y esperamos que algún día encuentre a la persona adecuada para compartir su vida y construir una relación duradera y llena de amor. Independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, Can Yaman tiene un futuro brillante por delante y muchos fans esperan verlo triunfar tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y hablando de Demet Özdemir, ella también ha continuado con su carrera y ha encontrado la felicidad en el amor. Se casó y aunque luego se divorció, demostró ser una mujer fuerte y exitosa. Ambas partes siguieron adelante con sus vidas, pero para muchos fans, ese capítulo quedó marcado como un amor que pudo ser y no fue. La historia de Can y Demet sigue siendo recordada con cariño por muchos, quienes aún sueñan con una posible reconciliación en el futuro. En resumen, hemos explorado el posible impacto que la ruptura de Can Yaman con Demet Özdemir pudo haber tenido en el actor. Analizamos los rumores, las especulaciones y las posibles causas de la ruptura, y hemos visto cómo Can Yaman ha seguido adelante con su vida y su carrera, a pesar de las dificultades. Un final que al parecer lo marcó profundamente y que quizás nunca superó por completo. Es una historia que resuena con muchos, ya que todos hemos experimentado el dolor de una ruptura amorosa en algún momento de nuestras vidas. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es tan diferente de la nuestra. A pesar del glamour y la fama, también enfrentan los mismos desafíos y decepciones que todos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso pero también frágil, y que incluso las relaciones más prometedoras pueden llegar a su fin.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Como siempre he intentado ofrecerles una visión objetiva y respetuosa sobre un tema que sé que les interesa mucho. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en observaciones y declaraciones públicas. La verdad, como siempre, solo la conocen Khan y Demet. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente nunca superó su ruptura con Demet Özdemir? ¿Creen que la fama fue un factor determinante en su separación? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido en la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de altibajos, lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. Hasta la próxima.